Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta clase, pues sí, es una clase, iba a decir webinar, pero, pero vamos a estar aquí un ratito todos juntos para hablar de cosas que yo considero que son muy, muy importantes cuando estamos tratando de resolución de conflictos, de comunicación con el ciudadano y en definitiva, de aprender a ser, pues eso, mejores servidores públicos, que es lo que sois, ¿no? Lo que sois todos y el motivo por el que estáis aquí, ¿no? El que os habéis apuntado a este curso. Bueno, yo creo que la mayoría me conoce, soy Elena Valor, soy vuestra tutora, sabéis que estoy a vuestra entera disposición para cualquier cosa que necesitéis. Y en el día de hoy, pues vamos a ocuparnos, como os digo, de algo importante. Fijaros que yo soy periodista de formación y llevo mucho tiempo dedicándome a la formación en temas relacionados con la comunicación. Y cada vez más me he dado cuenta que todo lo que tiene que ver con las emociones está íntimamente relacionado con la comunicación. Cuando uno sabe gestionar su propia emoción, cuando uno se conoce, cuando tiene inteligencia emocional, cuando domina las habilidades sociales en general, comunica mejor, sabe escuchar, sabe llegar al otro y sobre todo también, o sea, resuelve mucho mejor los problemas que puedan surgir. Así que si os parece, esta primera clase que vamos a ver en el curso va a hablar de eso, de gestión de las emociones. Y veréis cómo el montón de cosas que tiene que ver con todo lo que podemos hacer para comunicar mejor y para solucionar algún tipo de conflicto. Si os parece, voy a compartir mi pantalla y vamos a ir pues avanzando poco a poco en esos aspectos que tienen que ver con la gestión de las emociones. Hace ya algunos meses, yo creo recordar que fue en pleno confinamiento donde los webinars y las reuniones virtuales pues se daban con muchísima frecuencia, pues asistí a un webinar que lo daba una coach especializada en temas pues emocionales que se llama Sara Bartol. Y me llamó la atención esta regla que nos dio y que es muy fácil de recordar, ¿no? Porque cómo saber gestionar emociones, ¿no? Y entonces pues se basaba en los 5 dedos de la mano, ¿no? En un primer momento, sentir, es decir, estar receptivos a todo lo que nos pasa, tanto dentro como alrededor, o sea, estar ahí con la antena puesta, ¿no? Para percibir lo que nos rodea y lo que nos sucede a nosotros mismos. En segundo lugar, agradecer. ¿Por qué agradecer? O sea, ser conscientes de todo aquello que tenemos y que somos unos privilegiados por tenerlo, ¿no? O sea, agradecer el trabajo que tenemos, la familia, los amigos, las relaciones. Sencillamente el haber nacido o el vivir en un país como el nuestro, ¿no? En comparación a cómo pueden vivir en otros lugares. O sea, que el agradecimiento es algo que tiene mucho que ver con la emoción y hay que ser conscientes y hay que cultivarlo. En tercer lugar, buscar la curiosidad, o sea, no quedarnos parados. De hecho, el que estéis aquí en este curso ya demuestra que sois unas personas inquietas, que no sois de los que digan, yo ya he llegado, he aprobado mi oposición y aquí estoy. No, quiero ir más allá, quiero ser mejor, quiero aprender técnicas, herramientas. Entonces, esa curiosidad, esa búsqueda de algo más, es algo que también va a repercutir en beneficio de nuestras emociones. El cuarto es una palabra que yo creo que hemos abusado mucho de ella, que es el empoderamiento, no empoderarse, que no es otra cosa que ser consciente de nuestras capacidades, saber que podemos hacer aquello que nos propongamos, que podemos mejorar, que somos alguien valioso. Y por último, reaccionar, que no es otra cosa que pasar a la acción.
podemos sentir, podemos ser muy agradecidos, podemos intentar buscar, pero si no hacemos algo, no vamos a conseguir nada. Y en ese sentido también me gustaría decir que este curso podrá ser más o menos interesante, os podrá gustar más o menos, pero si no lo aplicáis, si no hacéis algo para que todo de estas cosas de las que vamos a hablar y de los ejercicios que vais a hacer y los vídeos que vais a ver, si no lo aplicáis, si no hacéis algo, pues nada, al final terminará olvidándose y no habrá servido de gran cosa, ¿no? Así que bueno, me parece interesante este saber, ¿no?, cómo gestionar las emociones. Inteligencia emocional, sabéis que se ha hablado muchísimo y sobre todo en los años 90 y a principios del 2000, pues la inteligencia emocional era algo que estaba pues en boca de todo el mundo, ¿no? Se había demostrado cómo no la gente con mayor coeficiente intelectual, ni aquella gente que sacaba mejores notas en el colegio o en la facultad, eran aquellos que mejor les iba en la vida, sino se dieron cuenta que eran aquellos que eran inteligentemente emocionales, que eran los que conseguían lograr los objetivos y caer bien. Y está claro que la gente que cae bien, la gente que es admirada, le suele ir bastante bien, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es exactamente esto de la inteligencia emocional? Bueno, aquí os lo pongo. Es una de las muchas definiciones que hay, ¿no? Pero sobre todo es eso, esa capacidad para saber qué nos pasa y saber qué le pasa al otro, ¿no? Y poder manejarlos. O sea, sentir, entender, controlar, modificar esos sentimientos, tanto propios como ajenos. Y diréis, bueno, igual que pasa con la gente hiperinteligente a nivel de coeficiente, ¿no? Hay gente que nace, ya, pero se puede hacer, se puede practicar, se puede mejorar y podemos hacer mucho para que nuestra inteligencia emocional sea mejor. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Una serie de pilares básicos, ¿no? El autoconocimiento, lo de conócete a ti mismo. Y para ahí os he dejado que seguro que la mayoría lo conocéis, pero os he dejado un ejercicio que os aconsejo que lo hagáis y que, bueno, siempre podréis revisarlo, ¿no? No ahora, o podéis parar el vídeo y lo hacéis, cosa que sería muy, muy conveniente, o lo hacéis en cualquier momento. Pero es el análisis DAF, es que, como os digo, seguro que os suena a la mayoría, que no es otra cosa que saber detectar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. En este caso lo he puesto a nivel personal, pero se puede hacer también a nivel profesional perfectamente, ¿eh? Pues fijaros, tenemos las variables internas, que están las fortalezas y las debilidades, o sea, qué capacidades tengo, en qué soy muy, muy buena, muy, muy bueno, cuándo son mis mejores aptitudes, y al mismo tiempo dónde cojeo, ¿no? ¿Qué es aquello que no se me da tan bien, qué hago mal, qué capacidad no tengo, qué cosas de mi actitud no son precisamente muy positivas? Y luego las variables externas, por otro lado, las oportunidades que tengo a mi alrededor, ¿no? Qué circunstancias me rodean, que puedo aprovecharme de ellas, qué cambios tecnológicos o sociales, ¿no? Y las amenazas, o sea, qué hace la competencia, qué aspectos externos suceden que van en contra mía, ¿no? Qué situación es la que no me hace desarrollarme adecuadamente. A grandes rasgos es esto, ¿no? Ahí os dejo un análisis DAFO y la recomendación de que lo practiquéis, de que lo hagáis. Y no solamente una vez, ¿no? Sino cada cierto tiempo conviene darle una vuelta y volver otra vez a hacer este tipo de análisis, porque se ve claramente en qué cosas, ¿no?, se van moviendo, sobre todo lo que tiene que ver con las variables externas, ¿no? Pero no solamente eso. Bien. La motivación es otra de las cosas que hace que nos muevan, ¿no?, que nos haga avanzar. Y lo que pasa es que cuantísimas veces nos sentimos desmotivados, que nos falta así un poco, pues, algo, ¿no?
pero por favor, contéstate y no me digas ni una ni dos cosas. O sea, me gustaría por lo menos 4. Y si son 5, mejor, ¿no? ¿A ti qué es lo que te motiva? O sea, ¿qué es lo que hace que te levantes de la cama con ganas, con alegría? Esta pregunta que la he hecho en alguna otra ocasión, en algún curso, pues hay gente que dice las vacaciones. Bueno, la verdad es que levantarte todo el año por las vacaciones, o sea, vamos a buscar algo motivador que vaya un poquito más allá, no de algo puntual. Vamos a ver algunas de las estrategias para motivarse, que a veces hace falta echar mano de ellas porque necesitamos ese empujoncito, ¿no? Pues eso, pensar en positivo, registrar los progresos, decir, oye, pues hasta hace unos meses no era capaz de, yo qué sé, de lo que fuera y ahora ya puedo. Visualizarte consiguiendo aquello que deseas. El tema de la competencia, eso se ve mucho en el mundo de la formación. Cuando tienes un grupo en el que haya un cierto pique, pero sano, entre los alumnos, ves que el nivel sube. O sea, que la gente quiere hacerlo bien y quiere destacar. Y entonces, la verdad es que es algo que es positivo, ¿no? Prepararse para los momentos de bajón. Perdón. Evidentemente, no siempre estamos en la cresta de la ola, no siempre las cosas no van muy bien. O sea, la vida es así y sabemos que hay momentos en que vamos a estar chafados. Pero igual que sabemos que va a haber momentos que estemos así, también sabemos que la vida es como unos dientes de sierra. A veces estás arriba, a veces estás abajo. O sea, que de todo se sale, ¿no? Entonces, bueno, pues ser consciente. Descubrir esas motivaciones, nuestras pasiones, aquello que hace que realmente nos sintamos vivos y felices. Y inspirarse en las pequeñas cosas. Al fin y al cabo, la felicidad, si os dais cuenta, son pues esas pequeñas pildoritas que nos hacen sentirnos bien, ¿no? Y si somos capaces de detectarlas, pues mejor que mejor. Y por último, y no menos importante, que sepamos rodearnos de gente, pues eso, motivadora, que nos den buenos consejos, que nos hagan sentirnos importantes. O sea, lo de a quien buen árbol se arriba, ¿no? Buena sombra le cobija, pues esto. Tenerlo en cuenta. Otra pata fundamental de las habilidades sociales y que nos va a ayudar muchísimo cuando tengamos que hablar de conflictos, el autocontrol, el saber decir, bueno, me callo o ya no voy a entrar más, ¿no? Porque la cosa se puede descontrolar. La empatía, el ponerte en el lugar del otro, que nos hace tanta falta y lo usamos tan poco. De todo esto, de autocontrol, de empatía, de otra serie de aptitudes imprescindibles para la gestión de las emociones, vais a tener en materiales adicionales en el aula, vídeos, algún artículo, alguna web, que ahora os hablaré en alguna concreta, pero que podréis acudir allí pues, para poderlo revisar. Y sí que me encantaría que aunque todo el mundo sabe lo que es la empatía, investigarais un poquito en estas cosas que os voy a dejar y hasta más allá, ¿no? Y vierais qué podemos hacer para ser más empáticos, ¿no? Para poder entender mejor al otro. Este cuadro lo podréis encontrar en una web que se llama habilidadsocial.com, que lo lleva un psicólogo catalán que se llama Pau Navarro, y que es un chaval que a mí me encanta porque habla de cosas muy interesantes y muy bien, aparte muy bien documentado. La verdad es que os voy a dejar la web de este chico en el aula y de verdad, por favor, daros una vuelta, sobre todo por su blog, porque es muy interesante, ¿eh? No tiene desperdicio. Y uno de los cuadros que cuando habla de la inteligencia emocional, me pareció muy interesante sacarlo, ¿no? Por un lado, lo que sientes dentro, ya lo hemos visto que siempre jugamos con esos dos aspectos, o sea, la autoconciencia, el conocerse, y lo que sientes
hacia los demás. Y ahí está la empatía, el decir, sé cómo se siente el otro, ¿no? Y luego lo que hacemos, o sea, la acción, acordaos de la manita de la acción, ¿no? En relación con nosotros mismos, el autocontrol, el saber, pues eso, podernos apaciguar a nosotros mismos o podernos hasta motivar, ¿eh? ¿Y qué hacemos respecto a los demás? Pues ahí ya van lo que hablamos de habilidades sociales, que aquí, según Pau, y yo también lo comparto bastante, o sea, estos son los 3 pilares donde se asientan las habilidades sociales. Por un lado, lo que tiene que ver con la confianza, la autoestima, el autocontrol, o sea, el confiar en uno mismo. Por un lado, lo que tiene que ver con la comunicación, asertividad. Fijaros que este curso se llama también asertividad. Ahora lo veremos un poco más adelante. La conversación, el saber intercambiar comunicación entre varias personas o un grupo, y el convencer, el saber persuadir, convencer, hacer que los demás, pues eso, piensen o hagan lo que tú crees que es conveniente. Y por otro lado, la conexión. En mi caso, yo creo que la comunicación y la conexión están como muy ligados, ¿no? Pero bueno, según los psicólogos, son independientes. Por un lado, la empatía, el saber ponerte en el lugar del otro, y la presencia. Yo lo digo siempre, o sea, estamos comunicando sin hablar, o sea, constantemente. O sea, solamente con cómo miramos, con la postura que tenemos, cómo vamos vestidos. Ahí ya, con esa presencia, ya estamos dando muchísima comunicación, ¿no? Y es algo que tenemos que tener bastante en cuenta, ¿no? Si queremos ser buenos comunicadores. Asertividad. Hay un vídeo que lo tenéis en el aula y tenéis también, si no recuerdo mal, un artículo hablando también de asertividad, que de verdad, por favor, visualizarlo y leerlos. En la web de habilidadsocial.com también hay bastante material que habla de la asertividad. Para mí es una de las claves cuando se habla de resolución de conflictos, cuando se habla de conflictos. Porque la asertividad, que fijaros que es una habilidad que es reconocer los derechos propios y defenderlos, pero respetando a los demás. ¿Por qué tiene que ver con el conflicto? Porque la mayoría de las veces, cuando nos creemos que estamos siendo objeto de una injusticia, que se están aprovechando de nosotros, nos callamos, aguantamos, no somos capaces de defender ese derecho nuestro o de poner ese límite, llega un momento en que aquello estalla, la típica gota que colma el vaso, y normalmente la reacción es desproporcional, entonces, y desproporcionada. Y los demás dicen, ¿pero qué le ha pasado? ¿Pero por qué salta? Se ha puesto como loca. O sea, que no, se ha puesto como loca porque he estado aguantando mucho. Si yo hubiera sabido ponerme en mi lugar, poner límites, decir, no, saber decir que no hubiera llegado a ese límite, y con esa pequeña circunstancia, esa pequeña gota, no hubiera tenido que estallar y hubiera sido todo como más razonable. Entonces, por eso el tema de la asertividad es algo que tenemos que tener muy claro qué es lo que es y cómo ser asertivos. Os dirijo a los materiales que tenéis en el aula virtual y bueno, ya me contaréis si es así, si tienen razón, si no es tan fácil, que eso suele suceder, ¿no? Que te lo cuentan y dices, sí, así en teoría, la teoría está muy bien, ahora ponlo en la práctica. No dile a tu jefe que no te vas a quedar haciendo más horas extras porque no te las paga o porque tu papel no es ese. Bueno, cualquier otra circunstancia, ¿vale? Bueno, tener conversación, o sea, el saber, pues eso,
hablar con los demás, saber escuchar, saber interesarse por lo que dicen, por lo que piensan, no interrumpir. Tiene mucho que ver con la escucha activa, que ahora también es otro de los aspectos que yo considero que son muy importantes. Y en lo que se refiere a tener conversación, pues en el caso también de la resolución de conflictos y de los conflictos, pues bueno, hay mucha reticencia. Cuando tú estás hablando con alguien, pues que te ponen peros, que ves que no te entienden. Bueno, pues vamos a ver cómo eliminarlas. Pedir consejo, preguntar. A todo el mundo le encanta que nos hagan caso. Entonces, si una buenísima forma de conectar con el otro es decir, uy, ¿qué opina usted? O ¿qué haría usted si estuviera en mi lugar? ¿No? A todo el mundo, ya os digo, nos encanta que nos tengan en cuenta y que nos pidan esa opinión, ¿no? Algo importante y que en el caso de los funcionarios, yo lo digo mucho a compañeros vuestros de otros ministerios o de otras administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas y tal. Qué fácil lo tenéis. Si tenéis delante el expediente, el DNI, lo que sea, ¿qué os cuesta decir? Pues, doña Ana, ¿me podría pasar un teléfono? O sea, José, estás viendo. No es lo mismo buenos días que buenos días, Carmen. O sea, ese buenos días te lo han dado para Carmen. Es algo como especial. La palabra que más nos gusta al ser humano es nuestro nombre propio. No son gracias, ni por favor, no, es nuestro nombre. Porque y está comprobado científicamente, es como que se libera una hormona en nuestro cerebro de bienestar. Entonces, intentemos recordar los nombres y cuando hablemos con la gente, llamémosle por su nombre porque eso va a ser un punto a nuestro favor importantísimo. Elogia, sin pasarte, que no se note que estamos haciendo la pelota y que somos así falsos. O sea, pero el decir, uy, qué camisa más bonita, o ay, tiene una voz muy agradable. O sea, si hay algo que nos llame la atención, digámoslo. O sea, eso gusta, eso hace que las barreras se caigan y que se establezca una relación mucho más afable. No cuesta nada. Importantísimo, ya lo veréis a lo largo de este curso, aunque es un curso corto, lo voy a decir 1000 veces. O sea, miremos a los ojos, sonriamos. Una de las cosas que suele suceder cuando estamos hablando de streaming o de reuniones online es que la gente suele mirar la pantalla porque es donde estás viendo pues, a los participantes de la reunión y tal. Cuando en realidad los ojos en el online están en el objetivo de la cámara, ¿no? O de la webcam. Así que, por favor, miremos a los ojos, tanto si estamos a nivel presencial como si estamos en distancia, sin olvidar que los ojos en la distancia es el objetivo de la cámara, y sonriamos. Está claro que si estamos hablando de algo muy serio y muy doloroso, la sonrisita está de más, obvio. Pero si no, una cara relajada, con una sonrisa, con una mirada directa, es mucho más agradable y hace que también las barreras, las reticencias, pues se vayan diluyendo. Mostrar interés. Estamos en un mundo terriblemente egoísta donde la gente habla del yo, donde no nos importa lo que piensen ni lo que digan los demás. Entonces, el mostrar interés, eso hay que hacerlo, ¿no? Ser natural, no. Uno de los cursos que doy yo bastante es de protocolo. Y entonces la gente, pues eso, ay, pues cómo comportarse si nos invitan a la Casa Real o a una cena de gala. Sobre todo ser natural, tanto en el mundo del protocolo como en cualquier otro. O sea, que pretender ser lo que no somos se nota, se te ve encorsetado y al final no funciona. Así que, bueno, naturalidad y educación, por supuesto, ¿no? Y sobre todo, y antes que todo, escucha. O sea,
pongamos las orejas. Ahí vamos a conseguir un montón de información, vamos a conseguir demostrar ese interés, que la persona se sienta pues, atendida, se sienta importante. O sea, escuchemos, porque así como la empatía, la asertividad, o sea, todo lo que hemos estado viendo, la escucha activa es algo fundamental, ¿no? Cuando estamos hablando de emociones y de habilidades. Vuelvo otra vez a remitiros a los materiales que tenemos en el aula, que ahí hay un vídeo y algún artículo sobre la escucha activa, cómo ser mejor escuchantes. Y en ese sentido podéis tener información, pero bueno, a patadas en Internet. Pero sí, ya os digo, intentar profundizar un poquito más y sobre todo no os perdáis un vídeo que es de una comunicóloga catalana, se llama Vilallonga, que es súper simpática y que da 4 pinceladas muy claves. O sea, la verdad es que dan el clavo sobre cómo se debe de escuchar activamente y cómo no se debe, y qué es lo que no se debe hacer. Bueno, pues ahí os remito. Y hasta aquí ha llegado esta clase de hoy. O sea, por lo menos hasta aquí me vais a tener que aguantar. Nos veremos dentro de un rato, cuando queráis, porque quiero también hablar de cómo comunicar, cómo atender, ¿no?, al ciudadano e intentar evitar estos conflictos. Pero bueno, tanto online como estamos ahora, o si estáis tratando cualquier tema con los ciudadanos en online, como a nivel presencial, pues estemos siempre conectados. No perdamos esa conexión que es lo que nos hace pues ser más humanos, más directos, ¿no? Estar más en contacto con los demás. Que es algo también, o sea, también no, que es algo importantísimo cuando estamos hablando de administración y de ciudadanos, que estar ahí para ayudar, estar ahí para solucionar problemas y para que cuando se vayan de nuestro despacho o cuando cuelguen después de hablar con nosotros digan, qué bien, ¿no? Mis impuestos trabajan y lo hacen muy bien. Bueno, hasta aquí la clase de ahora de gestión de emociones. Espero que os haya resultado interesante y por favor no dejéis de pasaros por el aula, por los materiales que os aconsejo y que creo que vais a sacarle mucho partido. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en un ratito en la siguiente clase y nada, que tengáis un día estupendo. ¡Hasta luego!